¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior, José Gregorio Correa. Gracias por acompañarnos. Siempre un gusto estar aquí. Interesantes temas que analizar, sobre todo pensando en toda la incertidumbre que hay en el territorio nacional en cuanto al cronograma electoral. De manera inédita, la Asamblea Nacional está presentando un informe al Consejo Nacional Electoral para este cronograma. ¿Qué expectativas se tienen en cuanto a la realización de estas elecciones? Bueno, mira, esta semana que hoy comienza, estaremos presentando las conclusiones de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación. Estas son unas recomendaciones que se le está haciendo al Consejo Nacional Electoral sobre de cómo debe ser y la participación de todas las organizaciones políticas y las garantías electorales que tiene llevar un proceso adelante, como va a ser el proceso de este año, que es el 2024, las elecciones presidenciales, y por supuesto las del año que viene, que será gobernadores y alcaldes y diputados regionales. Lo importante es que la Asamblea Nacional ha llamado durante 2 semanas a los distintos sectores de la sociedad. Por primera vez han participado y se han oído empresarios, comerciantes, trabajadores, deportistas del sector cultural. Y eso nos va a permitir que nosotros podamos tener en el segundo semestre de este año 2024 un proceso electoral de mayor participación y que no volvamos a caer en el error de la abstención, en la atrocidad de volver a llamar a la abstención, que la abstención no es un camino para la democracia, que la vida no comienza ni termina con un candidato ni comienza con otro, sino que la vida es de todos los venezolanos, que no tenemos dioses electorales, tenemos candidatos y el candidato que sea pues será el resultado. La oposición tiene que ir hacia un reencuentro para poder buscar candidatura por lo menos unitarias, no sé si única, pero por lo menos una candidatura unitaria que permita derrotar al gobierno, porque el gran aliado del gobierno ha sido la abstención y la división de la oposición. Y si nosotros 25 años después no entendemos que lo único que nos ha hecho daño es ya no llamar a no votar, o sea, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien llamar a no votar? Bueno, con esa llamado a no votar, Endrina, hoy el gobierno, con el 18% de participación en el año 2020, hoy tiene el 93% de la Cámara. Hacia allá hay que ir, hacia una mayor participación. Hay interesantes temas que analizar: la participación de venezolanos en el exterior en este proceso electoral, el registro electoral abierto, permanente, y sobre todo había una duda acerca de lo que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales y la Constitución Nacional, que tiene clara una fecha de la toma de posesión para el presidente en enero, pero no establece una fecha para las elecciones. ¿Piensa usted que en el futuro debería haber una enmienda constitucional o una modificación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales para establecer una fecha exacta de realización de elecciones? Eso daría muchas garantías, pero es un tema constitucional. Hay solo 2 fechas que tiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala la memoria y cuenta y la toma de posesión. Bueno, pero es que la memoria y cuenta está dentro de un lapso. En cambio, la juramentación del nuevo Parlamento tiene que ser el 5 de enero, porque eso sí es un término, y en el caso de la memoria y cuenta del señor presidente de la República, sea quien sea, es dentro de los 10 días siguientes a la instalación del Parlamento, o sea, con lo cual estamos en un lapso que no es previsto. Pero eso que preguntas me parece muy interesante, porque eso daría una seguridad jurídica y no estaríamos en este tema que si les adelantaron 2 días. Por mí, las elecciones deberían ser mañana mismo, porque un país que está fatigado, cansado, que tiene que buscarse una vía democrática, que la salida de fuerza, que el bloqueo, que las sanciones, lo que han hecho es fortalecer al gobierno, y yo creo que lo único que tenemos los venezolanos es una salida electoral, el reencuentro en el centro electoral de todos los venezolanos. Este informe que va a presentar la Asamblea Nacional se suma al acuerdo electoral de Barbados. ¿Qué más hace falta para estas elecciones presidenciales? Hemos visto que en procesos anteriores ha habido como un convenio de reconocimiento de resultados. ¿Qué otro factor, piensa usted, puede ser una garantía electoral? Bueno, eso que señalas del acuerdo de Barbados, para mí el acuerdo de Barbados es como una especie de notaría, porque ya todo lo que está allí ya está acordado. El gobierno de Venezuela conversa con el gobierno de Estados Unidos y lo que van es ayer a firmar. Es como cuando usted tiene un acuerdo fuera y va a la notaría a darle garantía, a certificar que lo que usted acordó. No es verdad que Barbados y México
hayan sido los que han dado camino o luz para que se resuelva el tema electoral. Porque es que no solamente los que están en Barbados son los que representan a la oposición venezolana. Eso es un sector, ese sector que fue el que llamó a la abstención, que gracias a Dios ahora está llamando a la participación, y que hemos podido entender que tenemos que conversarnos entre todos. Lo más difícil de esto, y que te lo digo quizás aquí por primera vez, es que ambos sectores de la oposición conversan con el gobierno, pero lo que ha sido más difícil es que nos conversemos entre nosotros, que tenemos los mismos intereses en salir del gobierno, unos por una vía, sanciones, bloqueo, y otros que creemos en la vía electoral, y no nos hemos podido terminar de sentar a conversar para presentar una candidatura unitaria. Diputado, como miembro de la Comisión de Política Exterior, hay distintos temas que están afectando en la geopolítica a Venezuela. La reimposición de las sanciones, la presión que dice el gobierno se realiza desde Estados Unidos para diferentes factores en la política nacional. ¿Qué lectura tiene acerca de estos elementos y sobre todo el impacto económico que tiene la reimposición de las sanciones? Bueno, las políticas fracasadas de quienes no están aquí, que creen que con sanciones, que creen que con bloqueos van a hacerse. Es muy fácil vivir afuera, pero el que vive aquí, que tiene las necesidades, que cree que con eso va a estrangular el gobierno de Maduro, pues Maduro tiene sus problemas resueltos y el gobierno tiene sus problemas resueltos. El que no la tiene resuelto es el ciudadano común, que con esa sanción y con ese bloqueo, ya con el mal gobierno que tenemos, a eso le sumas tú un bloqueo y unas sanciones. Uno, perjudicas al ciudadano común, y segundo, le das una justificación al gobierno para no hacer las cosas bien. Ni bloqueo ni sanciones sacan gobierno, sino pregúntale a Cuba, que tiene ya más de 50 años en esto, Irán, todos estos países, China, y han salido a sobrevivir a esto. Y el gobierno se acostumbró a vivir con sanciones. Y eso, si no lo entiende, que es que el gobierno se acostumbró con eso, el que no está acostumbrado a vivir con sanciones es el ciudadano común, que se le hace daño cuando un propio venezolano pide que no se renueve licencia, y a cuenta de que yo para mi producción nacional, para las cosas que yo hago dentro de mi casa, dentro de mi país, tengo que pedirle permiso a otro. Yo no quiero un gobierno tutelado por China, Rusia, Irán, pero tampoco quiero una posición que me la tutele los Estados Unidos, Colombia, Brasil, México, Chile. No. El problema de los venezolanos es de los venezolanos. A nadie le duele más Venezuela que a los venezolanos. Los problemas de Venezuela tenemos que nacionalizarlos. Hablando de lo que va a suceder de aquí a abril, que va a ser una fecha determinante porque expiran todas estas licencias que se han otorgado para el oro y para el petróleo en Venezuela, ¿qué piensa usted se debería hacer? Bueno, yo creo que hay que seguir adelante. Yo creo que nosotros tenemos que usar más parabrisas que retrovisores. Nosotros tenemos que ver hacia adelante, nosotros tenemos que saber que un sector venezolano que cree que con ellos la vida comienza y con ellos termina, y que si yo no soy no es nadie, y el día que yo no sea el mundo acabará y la capa de ozono cederá, pues no es verdad. Yo creo que el mejor ejemplo es la gobernación de Barinas, es la gobernación Garrido. El gobierno ha jugado a que nosotros pisáramos el peine de la abstención en Barinas. Inhabilitaron 3 candidatos en 3 oportunidades y no caímos en esa tentación y terminamos escogiendo un cuarto candidato, como es el candidato Sergio Garrido, hoy gobernador, y la primera vez que ganamos por 114 votos, cuando se repitió las elecciones 30 días después se ganó por 50.000 votos, con todo el gobierno metido allá y no había condiciones. Pavimentaron las calles, repartieron bolsas de comida, el electrodoméstico, todos los gobernadores metidos allá, y con todo y eso, lo único que hizo gobernador a Sergio Garrido fue la participación. O sea que la vida no comienza ni termina con nadie. O sea, eso es que la mesa de abril. ¿Y qué pasa en abril? ¿Tenemos que parar el país porque alguien no pueda? Pues no, tenemos que seguir adelante, porque el objetivo es salir de Maduro por la vía constitucional, por la vía electoral. Todo lo que usted obtenga a la fuerza, tiene que sostenerlo a la fuerza. Hablando del uso de fuerza, ya no se ha hablado tanto de este tema, pero se incautó un avión de Conviasa por parte del gobierno argentino y fue enviado a Estados Unidos. ¿Qué lectura tiene esto y cuáles son los avances que hay en este sentido? Eso es un horror. El pasado jueves en la Cámara hubo un debate sobre el tema de esta incautación del avión. Como nosotros sabemos, este problema viene desde junio del año 22, por una orden de un tribunal de Colombia de los Estados Unidos, dándole una orden al tribunal de Argentina para que retuviera el avión. Pues se retuvo a los venezolanos, los tripulantes de allí, tuvieron 10 días detenidos, se les revisó
hizo todas las investigaciones el gobierno argentino, revisaron los celulares, revisaron la carga, revisaron todo, liberaron después a los venezolanos, luego liberaron al resto de la tripulación, luego liberaron la carga y encontraron que no había ningún tipo de delito, y sin embargo el gobierno irresponsable de Fernández y Kirchner, haciéndole caso a los Estados Unidos, mantuvieron retenido el avión. Entonces resulta que hoy estamos en presencia de una cosa extraña. No cometió el delito los tripulación, no cometió el delito nada, no había nada irregular dentro del avión, pero el avión queda retenido. Y hoy el señor Milei, hará cuestión de 2 semanas, lo remitió a los Estados Unidos y el avión venezolano está en los Estados Unidos. Este es un mal precedente. Si nosotros no le salimos al paso, creo que estamos haciéndole un flaco favor al país. Si nosotros creemos que ese avión es de Maduro, estamos equivocados. Y si queremos que ese avión es de la oposición, estamos equivocados. Ese avión es de todos los venezolanos, los que participamos en política y los que no participamos, los que pensamos de una manera y los que pensamos de otra. Usted, como miembro de la Comisión de Política Exterior, debe haber revisado muchísimos casos acerca de la migración venezolana. ¿Cuál piensa usted es la problemática más importante que viven los venezolanos que están en el exterior? Bueno, el gran problema de los venezolanos en el exterior es la inseguridad jurídica que tienen. O sea, no puede ser que, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, que un grupo de venezolanos se le ocurrió decir que teníamos que romper relaciones con Estados Unidos. Ah, pero qué bueno. ¿Y cómo hace el venezolano que le fallece un familiar allá? ¿Dónde hace el acta de función? ¿Dónde lo lleva a registrar? Un venezolano que nace en el exterior. Para la inscripción, tanto que ahora hablan, los que llamaban a no votar ahora están empeñadísimos en votar, cosa que se agradece porque es el reencuentro con el voto. Pero si usted no tiene un consulado en Estados Unidos, ¿dónde se inscribe ese nuevo venezolano? ¿Dónde se inscribe? Tu hijo cumple los 18 años allá. ¿Dónde lo va? Si un niño cumple 7, 9 años, ¿dónde se puede cedular? Yo creo que la gran problemática que tiene el venezolano en el exterior es la inseguridad jurídica. Y que además nosotros hemos pasado de 3 tipos de migración. Primero pasamos por la xenofobia, que era ese rechazo al extranjero que tenía. Luego pasamos al chauvinismo, que era la preferencia que tenían por el propio connacional, los países que recibían a los venezolanos. Y la última es la aporofobia. La aporofobia, que es el rechazo al pobre, porque primero se fue ese gran que decía, oye, fulanito montó una arepera, montó una empresa, se fue de chef, ha generado empleo. Pero es que ahora se fue gente saliendo desde allí del Parque del Este con una bolsa de nylon, con sus pocos enseres, con su propia poca ropa, y llega a un sitio donde llega a trabajar en condiciones y muchas veces a tener que llegar a requerir de la caridad, y eso es justamente lo que ha sido rechazado. Esos países que nosotros le abrimos las puertas en una época han sido los que se han portado muy mal con nosotros. Yo creo que uno de los países que peor se ha portado con nosotros ha sido Trinidad y Tobago. O sea, lo que Trinidad ha hecho con nosotros los venezolanos, nosotros teníamos aquí cantidad de señores que vendían helados, cosas de todas esas islas, y hoy son los que rechazan al venezolano porque se presenta un nuevo tipo de rechazo, que es la aporofobia, que es el rechazo al pobre. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Importantes temas nos quedaron pendientes, una excusa perfecta para tenerlo de vuelta. Con muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. José Gregorio Correa, diputado ante la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima ocasión.